Bien, llegar a la casa propia es como un camino que cada vez se hace más largo y se necesitan varios años de ahorro de sueldos para poder tener la casa propia. Los datos los tiene Julián Guarino. Julián, buen día. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días. Sí, efectivamente se trata de un déficit que hay en la Argentina. Estamos hablando del déficit habitacional. ¿Cuántas familias necesitan llegar a su primera vivienda y cuán difícil es esto? Y esto se corrobora a lo largo de los últimos años en una forma cada vez más pronunciada. Hay algunos datos que vamos a compartir ahora y que tienen que ver con el poder adquisitivo, por un lado, es decir, cuánto podés ganar y sobre todo cómo podés llegar a acceder a ese metro cuadrado, y por otro lado lo que son los precios del mercado. Al final de la columna hay buenas noticias para aquellos que quieren tomar un crédito hipotecario, y les vamos a dar una sorpresa porque muy pronto, en apenas algunas semanas, va a haber un anuncio de una línea que, en mi opinión al menos, es positiva, y no solo eso, sino que es un poquito mejor de la que había anunciado en su momento el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Pero vamos a compartir lo que son los datos del mercado inmobiliario tal cual está constituido hoy y la diferencia que hay en este sentido, es decir, la cantidad de sueldos que se necesitan para comprar 60 metros cuadrados. Esto es un estudio que se conoció hace algunos días, no sé si ustedes recuerdan, que nos ponía en autos de una situación bastante delicada, que es que se necesita ahorrar 7 años de sueldos para llegar a la vivienda propia. Y fíjense, hoy 86 sueldos para comprar 60 metros cuadrados. En los años 70 se necesitaban 54 sueldos. ¿No? Estamos tomando un sueldo promedio en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que son aplicados directamente el 100% a la compra de un departamento de 60 metros cuadrados. Fíjense el incremento del 50% en la cantidad de sueldos, muy importante, muy relevante, y el dato se completa con lo siguiente. Entre el año 76 y 91, si uno hiciera una línea imaginaria y dijera, bueno, ¿cuál es el precio promedio en dólares del metro cuadrado? Se ubicaba en 1.830 dólares. ¿No? Entre el 76 y el 91, el precio promedio del metro cuadrado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y también de algunas zonas del conurbano bonaerense era de 1.830 dólares. Fíjense lo que pasa cuando estudiamos lo que es el plazo que va del 2011 al 2015. Ese mismo precio superó los 2.400 dólares el metro cuadrado. De 1.800 a 2.400 dólares el metro cuadrado, es decir, un salto realmente significativo en un contexto donde hicieron falta más sueldos para llegar al metro cuadrado propio, a la casa propia. Lo cual que con esa devaluación en ese periodo del 13%, o la disminución del poder adquisitivo del salario 13%, esos 2.400 se transforman en un valor un poquito más alto también. Claro, un valor más alto de referencia. Para conseguir esos dólares necesitas más pesos. Claro, aparte no nos olvidemos que en los últimos 5 años, 4 años y medio, tuvimos en la Argentina cepo cambiario, restricciones cambiarias, con lo cual directamente era mucho más complicado porque los valores de las propiedades seguían al tipo de cambio paralelo, y ustedes recuerdan lo que era la diferencia sustancial entre la cotización oficial y el paralelo y la imposibilidad de comprar algún otro dólar que no fuese justamente ese que cotizaba en esos mercados. Es decir, se estiraba mucho el precio de las propiedades porque ajustaban por ese tipo de cambio. Ahora vamos a compartir lo que son las características de la línea que está anunciando muy próximamente el Banco Nación Argentina. Es una línea que se va a anunciar en la primera semana probablemente del mes de junio, que ya habíamos dado algunos datos, pero ahora se conocen en detalle cuáles son las características que va a tener este plan, que en mi opinión al menos es mejor, por lo menos para lo que es el contexto actual, con una alta inflación que tenemos, es mejor, digo, que la línea que había anunciado en su momento el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Bueno, decíamos, se van a lanzar la primera semana de junio, a diferencia del plan del Banco Central, en este caso las cuotas no ajustan por inflación. Dato positivo en un contexto donde, si bien en teoría y según dice el gobierno, y yo coincido, la inflación va a ir bajando a lo largo del segundo semestre, bueno, está clarísimo, y acá sí no coincido con el gobierno, en que la inflación va a seguir alta. Es decir, vamos a tener menos inflación que la que tuvimos en esta primera parte del año, pero bajo ningún aspecto va a poder acotarse eso a, por ejemplo, una tasa del 1% mensual, que es la expectativa. Bueno, yo diría que tenemos que estar pensando recién en el año próximo, en el mejor de los casos, para poder tener una inflación en ese sentido. Entonces, que no ajuste la cuota por inflación es un dato positivo, por lo menos por ahora. Va a ser a 20 años de plazo, que es un plazo interesante como para que la cuota no se vaya tan arriba. Los primeros 3 años, este es el dato clave, los primeros 3 años va a haber tasa fija del 14%, ¿no? Este sistema... Eso es atractivo. Sí. Y bueno, ¿por qué? Bueno, porque en términos reales la tasa es negativa.
Claro. Si vos tenés una inflación del 25 o 30% y el interés que te cobra el banco por prestarte plata para comprar la propiedad es del 14%, bueno, ahí estás de alguna manera pagando por debajo de lo que son, de alguna forma, los niveles que te marca la inflación. 14% los primeros 3 años. ¿Qué pasa a partir del cuarto año? Va a ajustar con una tasa variable y este es el dato que también sorprendió, que no lo teníamos en cuenta, que es que la tasa de referencia, esto que vemos acá, que es Badlar, bueno, es la tasa que se toma como referencia para pagarte un plazo fijo. Vos vas al banco, tenés más de 1 millón de pesos, te hacen un plazo fijo a la tasa Badlar. Hoy esa tasa está entre 23 y 24% aproximadamente anual. Sí. Bueno, a esa tasa hay que rezarle 5 puntos, ¿no? Son 5 puntos menos de la tasa Badlar en promedio de lo que va a ser... o sea, si está la tasa índice, del 23, sí, te cobran el 18. quedaría una tasa del 18 que hoy sigue siendo una tasa muy buena para el contexto que tenemos, que es realmente con una inflación muy elevada. Es decir, el contexto es malo, el crédito es bueno. No sé si se entiende. Sí. Digo, el crédito es bueno. La verdad que lo preferible es que el contexto sea bueno y el crédito también, ¿no? Juli, ¿trascendió eso? Sí, ahora lo 100%. vemos. Ahora vemos que porque tenemos algunas otras Seas características. ansiosa, ahí viene No, la bueno, 100% es explicación. mucho, debe ser 70%. No, mirá, es un buen dato. Te financian hasta el 80%. Está bien. Sí, esto yo te digo que es casi una de las primeras Sí, el líneas. promedio generalmente ha sido el 60%, ¿no? 70. Sí. Bueno, no, acá O se 70. financia hasta el 80%. Hay 2 o 3 datos que son singulares y que me parece que tenemos que destacar. Esperemos que prospere y que de alguna manera se cumpla el desafío que se marcó Carlos Melconian, el titular del Banco Nación, de entregar 21.000 créditos por año. Esta es un poco la cifra que están dando. ¿Y cuánto Bueno, la cuota? Se los digo. Bueno, la cuota, a ver, para un crédito... No te cambian la placa y te están haciendo la... Sí, hay una conspiración en el control, me parece, pero no importa, dejémoslo así. Bueno, les paso el dato, lo que tiene que ver primero con el tope. El tope van a ser 2,5 millones de pesos. Ahí está, Juli. mirá. Ahí tenés. ¿Te das cuenta? para Hay que no te ser... quejes. Sí, terrible. Están sindicalizados. Bien. El que no llora no mama, Sí. así que no... Dale. Bueno, fíjense, el punto 6 me parece que es 2,5 importante millones también. dijiste de... Sí, este es el punto 7, ¿no? La relación cuota-ingreso no va a poder superar el 30%, hasta ahí estamos bien. El tope es de 2,5 millones de pesos. Ese es el tope. Pero vamos a suponer un crédito promedio de 800.000 pesos, ¿no? Unos $50.000. Te querés mudar a un departamento un poquito más grande o querés llegar a tu primer departamento y tenés algo de ahorros. Bueno, de mínima necesitas 50.000 pesos. La cuota va a estar en el orden de los 12.000 pesos, entre 12.000 y 13.000 pesos aproximadamente. Eso me decías para un crédito de... 800.000 pesos. Sí. 800.000 pesos. Sí, más o menos, esa es la idea. Dos datos que me parece que son importantes. En el caso que la cuota te ajuste y te ajuste de alguna manera en función de lo que es la tasa y que la tasa esté alta, la del mercado, no va a poder nunca ajustar por encima de lo que marque la variación de los salarios en un año, ¿no? Y esto siempre, todos sabemos que nunca va con la tasa, siempre va por debajo, lamentablemente. Es decir, el ajuste de los salarios en promedio no siempre va con las tasas de mercado. Como en este caso tenemos una tasa muy alta y en Sí. rigor, una tasa de entre el 29, 30, 35%, depende del banco que tomes, y el ajuste promedio está por debajo del 30%. Esto es malo porque obviamente si estás entre los que necesitan la actualización del salario, todos la necesitamos, bueno, cobras menos, pero también el crédito tiene ese techo. No puede superar esa marca. Este es el primer dato. La relación cuota-ingreso, decíamos, es del 30%. Esto es normal para cualquier crédito en el mercado hoy. La Sí. relación es del 30%. El tope es de 2,5 millones y se financia hasta el 80%. Este es el dato singular, si querés, de que no lo vas a encontrar en ningún otro crédito, que es el 80% del valor de la propiedad puede ser financiado. Ahí decía Juli, 2.500.000 Sí. pesos son $172.000 más o menos. A 14.50 redondeando. Sí, más o menos, $170.000, Ujú. exactamente. Fíjense, el último punto, el 9, lo dejé porque me gusta el suspenso, Sí. pero para mí es el detalle más importante del préstamo. Lo dejo para el final porque es un dato que tiene que ver con la forma en la cual vos vas a poder sacarlo. Y es que podés sumar entre los ingresos que tenés a aquellos que viven con vos, ¿no? O aquellos que te quieren dar una Ayudar. mano y van a poner su recibo de sueldo. Un padre Mirá. puede sumar, por ejemplo, el salario de sus hijos. Sí, en este crédito sí, podés sumar a tus padres, podés sumar a tus hijos, podés sumar a tus hermanos y a tu cónyuge o concubino o concubina. Claro. Es decir,
Sí, no, las mascotas no. Pero acá mascotas... Esquiabón quiere sacar Sí, Esquiabón ventaja de quiere todos lados. llevar a su perrito. Bueno, fíjense que me parece que es interesante esto, ¿no? En general, el cónyuge sí puede sumar los recursos, pero el resto, los padres, los hijos, hay que hacer gestiones en el banco, no siempre te lo aceptan. En este caso sí, esto quiere decir que si vos tenés un recibo de sueldo con una determinada cantidad de dinero y quizás te alcanza para pedir, vamos a suponer, $30.000, $40.000, si sumás recursos de alguien más, vos podés pedir Claro. mayor monto, te Está bien, facilita en de alguna realidad manera el eso es acceso. incorporar algo que en la realidad sucede, Claro. ¿sí? Pero que no está formalmente establecido. Es decir, tomando en cuenta una persona de 25 Sí. años, 26, digo, determinada franja, Sí. que todavía no accedieron a su primera vivienda, es muy factible que sus padres o sus abuelos también los ayuden, Sí. y esto no está formalizado. De Sí. esta manera podrán sumar a quienes los ayuden y pueden acceder porque cumplen con los requisitos. Va a Claro. ser más fácil llegar a cumplir con los requisitos. Claro, no solo el respaldo de alguien, de tu papá, de tu hijo, de tu hermano, etcétera, te facilita pagar la cuota, sino que además cuando el banco hace los papeles y dice, bueno, yo te voy a prestar tanto, te voy a prestar esta cantidad de dinero, lo que toma en cuenta es cuáles son tus recursos y a eso le resta, digamos, un 70%, porque lo que te va a afectar como cuota es el 30% de tu salario. Ahora, si vos al banco le mostrás un salario más alto, te va a afectar el 70% y el 30% te va a dejar para que pagues la cuota, pero ese 30% va a ser mucho más importante, Claro. porque es el 30% de lo que vos puedas Digamos, en demostrar. vez de sacar la base sobre 100, la sacarás sobre 15. Por lo Por tanto, ejemplo. el dinero que Sí. te presta es más. Claro, exactamente, tenés más dinero y eso de alguna manera te da un respaldo a la hora de buscar alguna propiedad, ¿no? Por supuesto. Únicamente para primera vivienda o vivienda única. Sí, no está dicho de esa manera, pero sí se prohíbe lo que es la renta del inmueble, es decir, si vos estás comprando el departamento y es tu segunda vivienda, se supone que lo vas a poner en alquiler y en este caso está prohibido, digamos, lo que es el alquiler de la propiedad que estás pagando. Es decir, es prácticamente lo mismo, es para primera vivienda. Se anuncia en junio. Se anuncia la primera semana de junio, se terminó de definir en las últimas horas de la semana pasada lo que era la tasa, había dudas sobre la tasa, finalmente quedó por debajo de lo que se esperaba en el 14%, y lo otro, el dato que me parece que es importante, es que te van a financiar hasta el 80% del valor del inmueble en el mercado, que es toda una novedad en el sistema de créditos hipotecarios en la Argentina, que es bastante débil, si se quiere, porque representa una proporción muy bajita de lo que es el tamaño que tiene la economía argentina. En otros países es mucho más importante, sí. Julián, ¿hay un monto que tiene el Banco Nación para destinar a esos créditos? Sí, hay un monto, a ver, lo que todavía no está dicho bien es... Dijiste hace un ratito, 21.000 créditos pretende Ellos Melcoñán por año, ¿no? Claro, Pero- pretende dar 21.000 créditos, por supuesto pueden ser créditos de distintos montos. Claro. Entonces, la verdad es que no está todavía la cifra, por lo menos no han comunicado cuál es el cupo que tiene el Banco Nación. Da al menos la sensación de que se va a apostar fuerte para dar por lo menos estos 21.000 créditos por año, que si bien no va a satisfacer la demanda que existe, que es realmente muy importante, y el déficit habitacional que hay también de muchos años, bueno, de alguna manera es una de las alternativas para tener en cuenta. Cuando hablamos de crédito hipotecario, a veces mucha gente te pregunta, bueno, ¿y qué hay en el mercado? Y a veces decís, bueno, la verdad que no hay nada o hay muy poquito y las tasas son muy altas y es muy difícil calificar y ni vale la pena que uno se meta o que vaya al banco a preguntar. Me parece que en este caso y en algún otro, por ejemplo, en los que tiene el Banco Ciudad, son banca pública, ¿no? En ambos casos, y por eso hay como cierto beneficio en tanto en cuanto las cuotas generalmente no ajustan por inflación, sino que las tasas van por debajo justamente de lo que es la inflación. Me parece que eso hay que remarcarlo. De todas maneras, y chiquito para terminar, Sí. mucha gente dice, bueno, yo lo que espero es que el Estado me dé un crédito hipotecario. La realidad es que el Estado no tiene espalda financiera para darle créditos hipotecarios a todo el mundo y por eso el déficit habitacional no encuentra una solución, por lo menos para la clase media, que es para lo cual está pensado este tipo de créditos. En este sentido, lo más importante, Claudio, es tratar de pensar si no tenemos que ir construyendo un poquito de confianza en nuestra moneda. ¿Cuál es el Claro. principal déficit que tienen los bancos hoy, los bancos privados, para dar este crédito hipotecario? El déficit es que tienen depósitos en pesos asegurados por un corto periodo, por 60 días, que son los plazos fijos que le lleva la gente y que le dice al banco, te dejo estos pesos por 30 días, por 60 días y después veo qué hago con esos pesos. Entonces, si uno puede construir un poquito más de confianza, si se puede bajar la inflación, se supone que la gente va a dejar el dinero en los bancos por más tiempo y los bancos mismos van a poder prestar a más largo plazo. Gracias, Juli. No, por favor. Gracias, Juli.